Opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este viernes 21 de septiembre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda cuando son las 5:04 de la tarde. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. El señor Zapatero está en el mayor grado de invisibilidad actualmente, en vista de que no ha podido entender que la Secretaría de la OEA está en contra de cualquier intervención armada en el caso de Venezuela, según lo aclaró el funcionario hemisférico Luis Almagro en entrevista con un medio internacional. Bueno, nuestras acciones, las que hemos manejado, dijo, están en perfecta consonancia con el derecho internacional público y con el derecho interamericano. Tienen que ver con el deber de proteger el derecho internacional humanitario y la responsabilidad penal, aclaró el señor Zapatero, a quien calificó como canciller de la dictadura. Ha estado luchando por el régimen venezolano desde el año 2016 y su posición responde a vestigios de corrupción e indignidad política. Concluyó esto en respuesta a una declaración durísima del exmandatario español, el expresidente del gobierno español, quien consideró insólitas las declaraciones de Luis Almagro en la frontera con Venezuela. A propósito de la comunidad internacional, el Consejo de Seguridad Nacional del gobierno norteamericano, el consejero de este consejo, Mauricio Claver, recibió a dirigentes políticos de la oposición venezolana este viernes en el encuentro donde discutieron posibles soluciones para volver a la democracia en nuestro país. Asistieron el diputado Julio Borges, el coordinador del Partido Voluntad Popular Carlos Vecchio y el exalcalde metropolitano Antonio Ledesma. Por cierto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibirá a su par de Chile, Sebastián Piñera, para discutir cómo resolver los problemas, la crisis en Venezuela, iniciar un camino a la democracia. Como es natural, lo comentaremos durante la tarde de hoy. Un dato: el Ejecutivo anunció que se reunirá este viernes con empresarios para ratificar la política de precios acordados, esto en pleno proceso hiperinflacionario. Ya lo saben ustedes, es una locura pensar que haciendo las mismas cosas vas a obtener resultados distintos. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica a nuestro primer invitado, el presidente de Conindustria, Juan Pablo Lalquiaga, nos acompaña. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Muchas gracias por llamarme y buenas tardes a todos sus oyentes. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca de lo que anunció Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, el día de ayer en cadena de radio y televisión. Una vez más se refería, amenazaba al sector industrial, empresarial de nuestro país, pero anunciaba una reunión para ratificar la política de precios acordados este viernes. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, yo escuché una parte de la cadena de ayer, no la escuché completa, y ahí hay, por lo menos la parte que yo escuché, fue una suerte de petición, de mezcla, de ruego porque la economía arrancara con unos ingredientes ahí de tratar de convencer de que efectivamente las últimas medidas que el gobierno ha tomado pues eso han sido efectivas, ¿no? Ante esas manifestaciones la verdad es que uno no sabe si reír o si llorar, porque las manifestaciones son de un nivel tienen un nivel de distancia con respecto a la realidad que llegan a ser risibles, pero las consecuencias terribles que van impactando en nuestra vida, que van causando como impacto en nuestra vida, pues verdaderamente lo que más provoca es llorar.
de que ahí se decía que se estaba cerca de tener un déficit fiscal cero, ¿no? Y verdaderamente, a raíz de las medidas que se tomó, este aumento en el sueldo de pasar a 1.800.000 bolívares para todos los trabajadores del sector público, los jubilados y una parte importante de los trabajadores del sector privado, sin tener presupuesto, pues por supuesto que lo que hace es aumentar de una manera muy importante el déficit fiscal. Entonces a uno lo que le queda es pensar de que el señor Maduro no comprende verdaderamente lo que es el déficit fiscal. Parecía, a través de las declaraciones que él había dado el 17 de agosto, de que él había comprendido lo que es el déficit fiscal, pero que inmediatamente se había volteado y había causado un déficit fiscal mayor. A raíz de las declaraciones de ayer, pues ahora uno duda de que él verdaderamente lo haya llegado a comprender, más allá de que pues no lo puede contener y lo ha expandido de una manera muy importante. Pero a ese aumento del sueldo, lo que te puedo agregar, María Alejandra, es que si bien los sueldos venezolanos son míseros y tienen que recuperarse en términos de poder adquisitivo, la forma de recuperarlos no es por la vía de la imposición cuando se tienen unos niveles de producción muy, muy bajos. Tú lo que tienes que hacer es aumentar los niveles de producción para que el aumento de niveles de producción diluya los sueldos entre muchos productos y no estén todos concentrados entre una producción muy, muy baja de productos, ¿no? Por demás, te puedo agregar de que la forma como se le adicionó a las cuentas de los trabajadores del sector privado, pues constituye no un pago de nómina, ni mucho menos para los trabajadores del sector privado, sino lo que constituye es un regalo que de forma aislada el Ejecutivo Nacional decidió dar, y un pago que no está contemplado en ningún tipo de legislación, no está contemplado en ningún tipo de reglamento. Se lo sacó el señor Maduro como quien se saca un conejo de un sombrero, de una forma totalmente ilegal y arbitraria, ¿verdad? Más allá de que haya tratado de hacer un bien, pues lo que hizo fue un desconocimiento muy fuerte del Estado de Derecho, y lo que causa es un nivel de desconfianza mucho mayor, porque se ve que él actúa sin marco en ningún tipo de jurisprudencia, sin marco en ningún tipo de ley, sin ningún tipo de referencia jurídica o legislativa. Así que eso es muy malo, ¿no? Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado porque con relación a esto de los precios acordados en pleno proceso hiperinflacionario, él decía que, bueno, en principio celebraba la detención de 34 gerentes de supermercados que, según sus palabras, están tras las rejas por incumplir la ley de precios justos. Él dijo se fijó un conjunto de precios acordados que funcionaron muy bien los primeros 15 días, pero que han sufrido algunas alteraciones. Da la impresión que el gobierno no tiene claridad de cómo funciona esto de la hiperinflación. Bueno, si lo tuviera ya habría liberado la economía, pero en todo caso yo quisiera su comentario en torno a este tema, porque insiste en aplicar las mismas políticas que nos han traído hasta acá y que para nada, como hemos comprobado durante los últimos años, frenan el proceso de inflación que ya se ha transformado en hiperinflación en nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, fíjate que ahí yo tengo un amigo que dice que el gobierno es una mezcla de Mussolini con Cantinflas, ¿no? Es Mussolini porque es muy, muy fuerte, despiadado y malvado, pero es Cantinflas porque las cosas que va haciendo pues no tienen sentido, no tienen ni pies ni cabeza. Y lo que va haciendo pues es una suerte de ir improvisando permanentemente, y si las cosas le salen bien, cosas que no le salen, pues bien, pero si las cosas le salen mal, pues bien también, ¿no? Entonces, esto y tú lo dices bien, esto de cometer los mismos errores una vez tras otra, bueno, se supone que las personas una vez que cometen un error aprenden de la experiencia, pero este gobierno pareciera no aprender de la experiencia. Cuando la noche del 17 de agosto se nos dijo que pues él había tenido que incurrir en dinero, en la emisión de dinero inorgánico, eso que se le llama incorrectamente emisión de dinero inorgánico, verdaderamente es una monetización del déficit, pero que había tenido que incurrir en eso, pero que ya no lo iba a hacer más, y acto seguido decreta ese aumento de sueldo, con lo cual va a tener que incurrir más, pues ahí es imposible no
no pensar de que uno está hablando con Cantinflas o que uno está escuchando a Cantinflas hablar, pues, ¿no? Simultáneamente, uno de los factores o una de las políticas que se cambió ese día o que se pronunció ese día fue todo el cambio del régimen fiscal. Fíjate que el aumento en la tasa, en la alícuota del IVA, al pasarlo del 12 al 16, y además enterarlo semanalmente, pero por sobre eso, pedir un anticipo para aquellas transacciones que se vayan a hacer de la próxima semana, pues significa, bueno, cobrar impuestos sobre un dinero que no está ahí para las empresas. Las empresas cuando venden un producto, normalmente lo venden a crédito, por más de que las empresas han recortado mucho sus términos de crédito porque estamos en hiperinflación, pues el comercio venezolano funciona en gran medida todavía a crédito. Por mientras tú vendas y no cobres la factura, pues no has recibido los fondos con los cuales pagar los impuestos correspondientes. Pero esto de llevarte la factura a que tú tengas que enterar semanalmente implica que las empresas van a tener que endeudarse financieramente para pagar impuestos de las transacciones que se hicieron esta semana y de las posibles transacciones que se hagan la próxima semana, con lo cual se están cobrando impuestos sobre transacciones que no se han materializado, ¿no? Sobre eso además está cobrando un impuesto sobre la renta calculado diariamente, pero enterado semanalmente, calculado sobre las ventas, con lo cual se presume de que va a haber una renta que si al final no la hay, pues tú vas a haber pagado una cantidad de impuestos anticipados sobre una renta que no se dio. Y además se aumentó la alícuota del impuesto a las transacciones financieras, con lo cual tú le estás succionando a las empresas fondos, por un lado, con fondos necesarios para sus operaciones. Si cuando tú estás succionando fondos, le estás succionando caja, y a la vez la obligas, para el caso de las empresas que tengan productos controlados, la obligas a vender por debajo de sus costos o con unos márgenes muy ajustados a sus costos, cuando todos los ingredientes vienen subiendo, todos los ingredientes que componen el costo, es decir, los insumos, los materiales de empaque y los costos, digamos, directos e indirectos de mano de obra vienen subiendo, pues es imposible que los precios no suban. Y si tú no los permites que suban, lo que estás logrando es quebrar las empresas. Con lo cual, si tú lo ves en conjunto, que le estás succionando plata, le estás limitando tu capacidad de reponer inventario, y por otro lado le estás sustituyendo el patrono, bueno, es imposible no darte cuenta de que lo que se busca es la quiebra de la empresa privada como resultado general. Bueno, yo le preguntaría a nuestro invitado, ustedes desde Conindustria han sido invitados a esta reunión que se anunció, se iba a celebrar el día de hoy para ratificar la política de precios acordados. No, normalmente los gremios no son invitados, invitan a las empresas individuales, ¿no? Y las invitan de una manera muy coaccionada, es decir, vienes o vienes, y si no vienes, pues no te dejo de suplir aquellas cosas que yo te pueda suplir, o te dejo de dar los permisos que yo te tenga que dar. Así que o vienes o vienes. Y cuando vienes, pues además te digo cuál es el precio que vamos a acordar. No es un precio que es el producto de una negociación, de una revisión, de una estructura de costos, en la cual el productor diga, el precio que requiero es este, y el gobierno diga, bueno, ese precio no te lo puedo dar porque es un poco alto, vamos a rebajarlo un poco, pero vamos a mantenerte, el que tengas un margen de rentabilidad. Eso no es así, no es producto de una negociación, es producto de una imposición. Tú vas para allá y se te dice, bueno, el precio al cual tú vas a vender es este. Y cuando el productor dice, bueno, pero a mí no me da el costo, dice, bueno, entonces yo te pago la nómina. Bueno, pues yo no quiero que tú me pagues la nómina, porque mi nómina es mía. Bueno, pues te la pago igual, y además te bajo el precio de la materia prima en caso de que ya sea yo el que te suple la materia prima para que el costo te dé. Bueno, pero que igualmente no me da porque el material de empaque no me da. Bueno, pues yo te doy DICOM, y al final no te doy el DICOM, te lo ofrezco, pero no te lo doy. Entonces al final es una imposición para que tú termines firmando un precio que en muchas oportunidades termina inclusive generando pérdida, y el gobierno te dice, bueno, pero pierde con ese, pero gana con otro, porque tienes que dar este por lo menos para mantener los precios bajos. Bueno, la forma de mantener los precios bajos, María Alejandra, es sobre la base de que haya mucha oferta, para que haya muchos bienes y los bienes compitan entre sí. Esa es la forma como el mercado lo va haciendo y como funciona en toda parte del mundo. En Venezuela se ha tratado, como tú bien has señalado, de mantener los precios sobre la base mantener los precios bajos sobre la base de tasa de cambio
controlada o precio impuesto, y eso no ha funcionado en el pasado ni va a funcionar en el futuro tampoco. Ahora, yo le preguntaría al presidente de Conindustria, según la agencia de noticias EFE, en un trabajo especial, estas nuevas medidas económicas de Maduro han agravado la crisis en nuestro país. ¿Qué balance hacen ustedes luego de un mes de su puesta en marcha? Bueno, fíjate que las medidas, ¿qué es lo que supusieron? Las medidas fueron un aumento de sueldos importante, sin contrapeso o sin su correspondiente aumento en producción, lo cual se torna inmediatamente inflacionario. Por otro lado, fueron el aumento de los impuestos que al final los termina pagando, toda empresa se los va trasladando al consumidor, ¿verdad? Con lo cual el consumidor entonces va a tener también por ahí unos precios más altos, ¿no? Y esto trajo como consecuencia inmediata, dada la magnitud en la cual se aumentó el sueldo, un nivel de incertidumbre importante sobre si se iba a poder pagar o no, lo que llevó a que muchos comercios cerraran desde el día siguiente al anuncio de las medidas hasta hace una semana atrás, o algunos inclusive hasta hoy. Cuando los comercios van cerrando sus Santa Marías, y te digo que no fue en poca medida, o sea, algo así como un 40% de los comercios estuvieron cerrados las 2 semanas siguientes a estas medidas. Ya han venido abriendo otros, ya han venido abriendo algunos, con lo cual los comercios con Santa María de Abajo ese número de 40% ha venido disminuyendo, ¿verdad? Pero el número de transacciones que van haciendo ha bajado notablemente, con lo cual tú lo que has hecho es bajar el nivel de actividad económica. Cuando tú bajas el nivel de actividad económica, cuando tienes menos transacciones, pues tienes menos flujo de caja, y ese menor flujo de caja no te permite hacerle frente a los gastos que las empresas tienen que tener. Y cuando no pueden hacerle frente a los gastos que tienen, pues empiezan a disminuir su nómina, a disminuir sus inversiones, a disminuir su mantenimiento, a empequeñecerse. Y esto no es sino una vuelta de tuerca más a ese proceso de destrucción que vivimos, producto de lo cual hoy en día tenemos, por supuesto, muchas menos empresas, por supuesto, muchos menos puestos de trabajo, por supuesto, unos ingresos para esos puestos de trabajo mucho más bajos, que redundan en una imposibilidad de vivir en Venezuela y se transforman en, estas personas que se van de Venezuela en la búsqueda de mejores oportunidades. Y los que se quedan aquí, pues lo hacen con la esperanza de que todo este sistema de economía centralizada, distorsionada, empobrecida, pues sea sustituida a través de un cambio político por un modelo de economía dentro del cual uno pueda continuar viviendo en Venezuela, pero en un entorno muy distinto al que se vive hoy en día. Gracias, Juan Pablo Lalquiaga, como siempre, por atendernos, acompañarnos, presidente de Conindustria, reaccionando a, la locución de ayer en cadena de radio y televisión referida al impacto de las medidas, el balance de estas medidas económicas que, según agencias de noticias, expertos, analistas con los cuales hemos conversado, representantes empresariales, han venido a agravar la situación, contrario a lo que dice públicamente el Ejecutivo Nacional. Antes de hacer la pausa para ir a publicidad, la agencia Reuters publica la siguiente información. Estados Unidos tomará en los próximos días una serie de acciones que continuarán aumentando el nivel de presión sobre Venezuela. Esto lo acaba de afirmar el secretario de Estado Mike Pompeo en una entrevista con Fox News. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema, la preocupación creciente de la comunidad internacional sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Hacemos una pausa y al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente el servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y saben ustedes que hemos hecho seguimiento a este caso de 2 bomberos en el estado de Mérida detenidos, procesados por publicar un video en las redes sociales, con una burla a Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro. Pretenden, como nos han dicho sus abogados, o al menos el representante del Foro Penal en esta entidad, imputarlos utilizando para ello la ley inconstitucional contra el odio aprobada por la Constituyente Comunal. Y a propósito de este tema, algunos medios de comunicación, incluyendo el portal Aporrea, dan cuenta de, la influencia ideológica del juez que lleva la causa. El juez que imputó a estos bomberos de Mérida se retrata con el PSUV y con armas, y hay fotografías que así lo comprueban. El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes investigó al juez merideño que imputó a estos bomberos que se burlaron de Maduro y determinó su filiación político-partidista violatoria de la función judicial. Para conversar acerca de este tema, tomando en cuenta que incluso Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, se negó a contestar una pregunta a este tema, considerando que era de bajo nivel o no estaba ajustada a la rueda de prensa que ofreció esta semana. Saludamos a Leonardo León, periodista desde Mérida. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. María Alejandra, un abrazo desde Mérida. ¿Cómo están? Un saludo a todos los que sintonizan RCR a esta hora de la tarde. Bueno, sí, hay un pronunciamiento en la mañana de hoy del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes sobre una investigación o seguimiento que han hecho a la persona representante del Poder Judicial que está al frente de este juicio. Quiero anunciarles que ya se ha confirmado que ya los efectivos del Cuerpo de Bomberos no han sido recluidos en el CEPRA, en el centro o la cárcel de San Juan de Lagunilla, sino que a solicitud de la defensa fueron llevados a el centro policial de la ciudad de Bailadores, capital del municipio de Rivas Dávila, en razón de garantizar la salud y, por supuesto, la vida de estos efectivos bomberos. Ha habido una reacción por parte de los distintos sectores, particularmente de defensa de los derechos humanos, quienes han fijado una posición sobre lo que puede ser un juicio totalmente parcializado por el interés político. Usted lo acaba de decir, el doctor Fernando Cermeño, quien es el coordinador del Foro Penal en Mérida, fijó una posición bastante contundente sobre eso, inclusive habló que por una broma no se podía ir preso. También representantes de los distintos movimientos estudiantiles de la Universidad de los Andes, pese a que está en receso docente, han tenido también una postura pública con eso, así como el resto de organizaciones, por esta parodia que le dio la vuelta al mundo y que inclusive se viralizó y que todos conocieron a través de las redes sociales. Sin embargo, para la próxima semana se tiene previsto por parte de la defensa seguir introduciendo una serie de alegatos que permitan la ilegalidad o la manera parcializada como se está llevando el juicio. Es importante destacar que los sectores merideños, no solo universitarios, sino también las comunidades, han visto como insólito este tipo de cosas.
hablando con algunos de los familiares, los muchachos, repetimos, ya se ha confirmado, están recluidos en la policía de bailadores, donde allí permanecerán hasta tanto continúen las diligencias judiciales. Ahora, Leo, ¿es previsible que este juez sea recusado, tomando en cuenta que en sus redes sociales, incluyendo el Facebook, él muestra su simpatía abierta con el partido de gobierno, hace proselitismo político y, bueno, esto es violatorio del Código de Ética del juez, como advierte el Observatorio de Derechos Humanos de la ULA? ¿Qué puedes comentarnos? Bueno, la defensa no ha dicho nada sobre los procedimientos o las estrategias que irán a aplicar. Ciertamente, si nos soportamos todos en lo que tiene que ser los códigos de ética, pues por supuesto esto estaría en contradicción con lo que debería ser la causa y la administración de justicia de manera imparcial y por supuesto en los cánones que corresponde. Habría que esperar si va a haber alguna recusación o va a haber cualquier tipo de diligencia en contra de este señor que está al frente del Tribunal Segundo de Control para saber si continúa o aceptan la recusación. No lo ha planteado todavía la defensa, habría que esperar qué dicen los abogados en las próximas horas. Ahora, Leo, quería aprovechar este contacto para preguntarte acerca de lo que está ocurriendo en el estado Mérida, como prácticamente en todo el país, sobre todo entidades como Táchira y Zulia, con la escasez o producto de la escasez de gasolina, tomando en cuenta lo que se dijo ayer. La próxima semana aparentemente entrará en vigencia el aumento del combustible en nuestro país. En tus redes sociales veíamos la cobertura de las largas colas que se repiten, insistimos, en distintas entidades del país por la escasez del combustible. ¿Qué puedes comentarnos? Te escuchamos. Bueno, sí, ya esto se ha tornado un poco de costumbre. En Mérida no había afectado, habían episodios semanales o mensual que fallaba el transporte del hidrocarburo y por supuesto esto afectaba y convertía pues por supuesto las ciudades en un estacionamiento, todas las avenidas donde hay estaciones de combustible. Esto se había visto como atípico. Ahora ya desde un mes para acá, prácticamente desde los días jueves, viernes y sábado, se ve ciertas colas en algunas estaciones de gasolina, inclusive entre semana, a veces uno circulando por allí ve con algunas dificultades algunas bombas, otras están cerradas porque se les acaba el inventario. Pero lo que hemos notado desde el jueves para acá y particularmente ayer y hoy es que inclusive mucha gente se estaba en las estaciones de combustible y se retiraba, no así desde anoche cuando muchas comenzaron a amanecer ya con sus largas colas. Les puedo confirmar que en horas de la tarde de hoy llegaron algunas gandolas de combustible para 2 o 3 estaciones que pudimos verificar que están descargando y están suministrando. Sin embargo, hay la inquietud de cómo va a funcionar esto, sabiendo que hay gente que no tiene carnet de la patria, sino que desea cancelarlo en efectivo. Todas estas cosas que van a poner o van a marcar el país con una larga zanja en quienes tienen carnet de la patria y quienes no lo tienen, y esa dinámica no se tiene. En el caso del páramo merideño, María Alejandra y amigos que nos escuchan, que es muy particular, hay 3, 4 estaciones de combustible. Recuérdense que no ha terminado de toda la temporada turística. Muchas personas que llegaron a Mérida el miércoles o que están en la semana y que intentan salir el fin de semana, nos han reportado de que no les había llegado combustible, particularmente la gente que estaba en las 2 estaciones de combustible de apartaderos. Y esto ha causado un poco de nervios, porque si la gente no puede abandonar una posada, la poca gente que ha venido, o un sitio de hospedaje, pues las cosas se complican totalmente. Y a esto se le suma, y como lo conoce todo el país, Timotes, Mucuchíes y por supuesto Pueblo Llano. Estos 3 grandes municipios son quienes envían grandes cantidades de comida para el centro del país y para el sur de Venezuela. Y algunos transportistas tenían la preocupación también por la falta de gasoil para poder viajar. Recuérdense que esto es un movimiento permanente de día y noche que se tienen con estos grandes camiones, y para el día de hoy, por ejemplo, que tenían que viajar a Barquisimeto y a la capital venezolana, algunos han dicho que no se arriesgaban porque no tenían
el suficiente combustible para llegar. Gracias, Leonardo León, por atendernos, acompañarnos, periodista desde el estado Mérida, ofreciendo detalles acerca del caso de los bomberos detenidos, saben ustedes por este video, que efectivamente le dio la vuelta al mundo, que pretenden procesar bajo la ley o los criterios de la ley contra el odio, y la situación del combustible que afecta prácticamente a todo el territorio nacional. Hacemos una pausa y al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Son las 5:28. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Guillermo Delgado Palacios, médico y químico venezolano. La enseñanza universitaria de la química en Venezuela comienza con la creación de la Cátedra de Química en la Facultad de Medicina de Caracas en 1834. Entre los más distinguidos profesores de esta cátedra se destaca Guillermo Delgado Palacios, graduado de médico en 1890 y de farmacéuta en 1898. Delgado Palacios había sido discípulo del químico Vicente Barcano, del médico y químico Adolfo Fiedensberg y del botánico Adolfo Ernst, quienes influyeron en su inclinación hacia la química y en la correcta aplicación del método científico. En 1898 ingresó a la Cátedra de Química, donde enseñó e investigó durante 16 años. Utilizaba la cátedra y el laboratorio adjunto no solamente para la enseñanza teórica y práctica, sino que también permitía que los estudiantes, con inclinaciones hacia esta ciencia, realizaran las investigaciones científicas originales necesarias para la elaboración de sus tesis de grado. Entre sus propias investigaciones se destacan las relacionadas con los mecanismos de las fiebres biliosas, el paludismo, la fiebre amarilla y el papel de la flora intestinal, que fueron expuestas en su libro Química Patológica Tropical de la Región Atlántica. En los campos filosófico y biológico también publicó la obra Orígenes de la Vida, alineándose con el evolucionismo de Darwin y las bases químicas de la vida, ideas controvertidas para la época. Delgado Palacios falleció en Caracas en 1931, pero dejó una obra científica y docente innovadora y pionera, que marcó una huella imperecedera tanto en la química como en la medicina venezolana. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado
por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos al inicio que en el tono poco diplomático el secretario general de la OEA ha respondido a el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien saben ustedes se encontraba de visita en nuestro país. Él ha dicho que este señor, y lo citamos, está en el mayor grado de invisibilidad actualmente en vista de que no ha podido entender las declaraciones que ofreció el funcionario hemisférico en la frontera entre Venezuela y Colombia. Él ha pedido entender que de ninguna manera ha pedido intervención armada en el caso de Venezuela. De hecho, aclaró que las opciones de la OEA pasan por el derecho internacional público y el derecho interamericano. Tienen que ver con el deber de proteger el derecho internacional humanitario y la responsabilidad penal de los responsables. Ha calificado al señor Zapatero como canciller de la dictadura, y deseamos que la comunidad internacional, sigue muy de cerca lo que ocurre en nuestro país, no se queda de brazos cruzados. Hoy un consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos recibió a un grupo de dirigentes de la oposición. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, va a recibir a su par de Chile, Sebastián Piñera, para discutir sobre la situación en Venezuela, y hace algunos minutos el secretario de Estado, Mike Pompeo, de los Estados Unidos, anunció que van a tomar en los próximos días una serie de acciones que continuarán aumentando el nivel de presión sobre el gobierno de nuestro país. Para conversar acerca de este tema, saludamos en línea telefónica a la profesora de Relaciones Internacionales, Raquel Gamos. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Bueno, gracias, María Alejandra, gracias a ti por la llamada. Bueno, acabas de hacer un excelente resumen de lo que está pasando, así que no sé, qué más agregar a lo que tú dijiste, ¿no? Sí. No, yo iniciaría conversación, profesora, a partir, de la reacción del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en este tono tan duro, respondiendo a unas declaraciones del expresidente español que intentaban, generar alguna sombra de duda sobre el papel que cumplió durante su visita a Colombia, donde, entre otras cosas, advirtió que había que tomar acciones para hacer frente a la crisis en nuestro país. Le pediría una primera evaluación sobre este tema, sobre todo tomando en cuenta el papel que ha jugado este expresidente español y el intento del gobierno de relanzar una nueva iniciativa de diálogo en nuestro país. La escuchamos. Mira, María Alejandra, yo creo que en algún momento cuando tú comenzaste a presentar el tema, hiciste una consideración que yo creo que es la correcta, que es que hay un tono muy poco diplomático de parte del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y de verdad que es algo muy lamentable, porque yo creo que Almagro tuvo la virtud de, de recuperar el papel del secretario general, y sobre todo después de la lamentable y abúlica gestión que hizo Insulza. Pero no sé, no puedo explicármelo en dónde está ubicada la situación que lo ha llevado a extremar tanto sus posiciones y a utilizar mecanismos y un lenguaje poco adecuado para el papel que él ocupa y para el lugar que él, de verdad que, repito, como muchas veces lo he dicho, que no tenemos palabras para agradecerle, ha tratado de tomar para poder resolver la crisis venezolana. Yo creo que esto de caer en insultos hacia un mediador, independientemente de las consideraciones que él tenga sobre la gestión que Zapatero ha realizado, que creo que la tiene buena parte de la gente y con razones, y además de haber hablado, aunque lo haya corregido posteriormente, de no descartar una intervención militar,
bueno, son cosas que lo ponen en una situación que de alguna manera lo descalifica como, bueno, como una persona que tiene que tomar en sus manos este asunto en la región, y además lamentablemente ha traspasado a sectores políticos nacionales e internacionales. Entonces vimos que la reunión del Grupo de Lima se expresaron algunas diferencias que fueron bien explicadas o relativamente bien explicadas, por lo menos se tomó la molestia de explicarlo el presidente Duque de Colombia, de que no había acuerdo en los términos. Hubo 4 personas que no estuvieron de acuerdo en condenar una intervención militar, 4 países, perdón, y incluso vi una petición online rescatando la labor de Almagro y contraponiéndolo y contra, y digamos en detrimento del Grupo de Lima. Entonces yo creo que estas son situaciones, yo no lo comprendo, francamente no entiendo a dónde, por qué Almagro está jugando, está utilizando este lenguaje, por qué está jugando este papel que lo coloca del lado de uno de los sectores que, que políticos venezolanos que no tienen acuerdo entre ellos, pero muy abiertamente a favor de uno de estos sectores, que lo rueda del lugar de donde tiene que estar, que es un lugar de consenso entre los actores internacionales que están interviniendo o tratando de intervenir para lograr una solución al problema venezolano. Bueno, y nada, pues yo creo que esto habría que, ojalá que se diera cuenta que no es la posición, desde mi punto de vista, la posición correcta ni adecuada para él como secretario general, mucho más cuando estamos apostando a que él siga con ese activo papel que ha venido teniendo, pero de manera de poder ser escuchado por los distintos sectores que tienen que intervenir en esto. Profesora, tenemos un extracto de esta declaración que ofrecía al canal NTN 24. Vale la pena escuchar en voz del propio secretario general cómo se refería a la figura del expresidente español. Efectivamente, bueno, él respondía a una intervención anterior de el exfuncionario donde le parecía asombrosa las declaraciones de Almagro en la frontera entre Venezuela y Colombia. Evidentemente él respondía, como dice usted, prácticamente en el mismo tono. Lo escuchamos y yo quisiera su comentario. Me extraña que el señor Zapatero no haga referencia a mis aclaraciones anteriores. Usted sabe que estoy midiendo grados de invisibilidad, que tienen que ver con cuántas aclaraciones necesita la gente para entender lo que dije. Definitivamente el señor Zapatero está en el grado más alto de invisibilidad actualmente porque ha necesitado 7 explicaciones para entender, y vamos a ver si luego de esta explicación también lo entiende. ¿Es imbécil el señor Zapatero? El señor Zapatero definitivamente tiene un problema muy grande de comprensión y que podemos definirlo de distintas categorías. Eso, yo hice una referencia a grados de invisibilidad por hacer referencia a esas incapacidades de comprensión, porque cuántas veces uno tiene que aclarar algo para que eso no pase. Pues mi consejo es un consejo nada más, que no sea imbécil. Eso es muy importante, es un consejo importante, es un consejo bueno, que creo que le puede hacer mucho bien. Por otra parte, defender una dictadura como lo ha hecho él, 2016, 2017, 2018, eso sí que es ser un político perimido, arcaico y anacrónico. También hay dejos ahí de vestigios de corrupción política, ahí hay vestigios de indignidad política, porque si no definitivamente nadie puede hacer eso. Ahora, profesora, más allá de los términos, la pregunta que yo le haría es la siguiente. ¿No cree usted que en buena medida esta actitud del secretario general, incluso de otros funcionarios o mandatarios en la región, responde a, bueno, la necesidad de resolver la crisis en nuestro país y, bueno, tomando en cuenta las dimensiones que esto ha adquirido y lo inédito de esta situación? Quisiera su comentario al respecto. La escuchamos. Ya, María Alejandra, yo creo que para utilizar un refrán, lo cortés no quita lo valioso. O sea, yo creo, vamos a situar la cosa en 2 dimensiones. Primero, para resolver el problema venezolano,
plantear la posibilidad de una intervención armada, creo que no tiene asidero de ninguna naturaleza. No existe en los mecanismos de la OEA, y a los cuales se refirió en su segunda intervención el secretario general Almagro cuando quiso aclarar, muy buena intervención por cierto, ningún mecanismo que incluya la intervención armada. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Porque él habló de un consenso, de algo que estuviera situado dentro de las posibilidades del organismo regional. Estamos hablando de una intervención de los Estados Unidos, de una guerra con Colombia. ¿De qué estamos hablando para plantearnos esta posibilidad? Unas fuerzas multilaterales creo que no están en el panorama. Y además tiene consecuencias muy riesgosas que creo que el tiempo no nos va a dar para poderlas desarrollar. Creo que estamos sobre la base de una utopía, de un eufemismo, de un oasis, no sé realmente de qué se agarran tanto Almagro cuando lo propone, como algunos actores nacionales que lo respaldan, como es el caso fundamentalmente de 20 Venezuela, para plantear una solución de ese tipo. La segunda cosa, en relación a la forma como se refiere al expresidente Zapatero, creo que es absolutamente inadecuada, irrespetuosa y extralimitada. Una cosa es que uno pueda acusar el lamentable papel que ha cumplido Rodríguez Zapatero, que algunas fuerzas políticas lo puedan decir en un tono más subido en todo caso, que el hecho de que el secretario general de la OEA, para acusar el papel que ha jugado, que lo puede decir que no ha ayudado para nada, que ha sido parcializado, etcétera, utilice un lenguaje agresivo y descalificador e insultante. Yo creo que esto está de más. Y lamento esto porque creo que en la medida en que Almagro pues utilice esta manera de expresarse, se va lamentablemente descalificando como el mediador que nosotros necesitamos para poder jugar el papel que le corresponde en el organismo regional. Ahora, ¿no cree usted, profesora, que ya estamos en un momento de esta crisis que efectivamente la comunidad internacional está haciendo todo lo posible, o al menos algunos de los factores, sobre todo en la región, para resolver este asunto? Lo digo porque efectivamente, al margen de este incidente, de estas declaraciones, de este intercambio de declaraciones entre el expresidente español y el secretario general de la OEA, lo cierto es que hay hechos concretos. Naciones Unidas, el propio secretario general ha dicho, se va a hablar sobre la crisis migratoria, aunque el gobierno nacional lo niegue, y se va a promover esta investigación ante la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro y buena parte de su gabinete. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Mira, yo creo que cualquier cosa que se pueda decir sobre Venezuela, sobre el gobierno venezolano, se queda corta. La UNICEF acaba de declarar que la situación de migración venezolana está a nivel de Siria. Eso lo declaró UNICEF. Entonces, hay una situación de gravedad regional, humanitaria y nacional. Porque los que estamos aquí adentro también estamos en una gravísima situación. Estamos hablando de lo económico, lo humanitario, lo social, y desde el punto de vista político no es menor. Entonces, hay una desesperación por resolver este problema. Perdón. La desesperación es interna y es externa. Pero la pregunta que yo me hago es ¿por qué vamos a exponer situaciones que no serían solución y que tampoco son posibles de aplicar? Porque cuando yo entiendo la desesperación de la comunidad internacional, bueno, ellos están pretendiendo, aportar desde sus países, pero lamentablemente las comunidades internacionales son lentas para resolver los problemas nacionales. El problema nacional no nos los va a resolver la comunidad internacional. Eso es algo que también los actores que están apostando a una solución internacional, pues están de alguna manera esquivando el rol que les compete. Ahora, yo me pregunto, ¿qué aspiran? Yo no recuerdo algún analista que se hacía la pregunta, no estoy muy segura, creo que era Jesús Seguía, que decía, bueno, una vez que la comunidad internacional se una intervención, logre salir del gobierno de Maduro, ¿a quién le queda el poder en Venezuela? Esta es una pregunta que hay que hacerse.
quienes a los mismos militares, creo, estoy casi segura que era de su seguida, que estamos rechazando su actuación, porque hay una contrapropuesta que hace el padre Ugalde que tiene que ver con una negociación, que pareciera que se convierte en una mala palabra, con una transición, pero depende de con quién se haga, porque si se hace con Zapatero, por supuesto que es una mala palabra, o con la forma como el gobierno la ha venido haciendo, pero donde habla incluso de la posibilidad de incorporar no solo a chavistas disidentes, sino a chavistas, y tiene una cantidad de puntos importantes que podrían ser considerados. Pero pareciera que las salidas rápidas, radicales, son más atractivas, pero yo no le veo, a mí no me gustaría para nada tener a un chavista de esto que yo detesto en el gobierno. Pero ¿cuáles son las posibilidades de sostenerse en el poder y de dirigir una transición que tienen estas salidas aventuradas que de alguna manera se están proponiendo? Bueno, lo cierto es, profesora, que habla de un golpe de Estado, no tengo la menor idea de cuál es esa posibilidad de un golpe de Estado, pero si se diera un golpe de Estado, evidentemente tendrían que convocar a unas elecciones en un plazo determinado. En todo caso, eso tendría más sentido, por supuesto, sin que nadie tenga la posibilidad de saber ni de quién lo puede dar, ni qué posibilidades tienen de darlo, que esto que se está proponiendo desde el exterior. Yo creo que desde el exterior se puede presionar y presionar cada vez más. El gobierno cada vez está más acorralado, independientemente de que esté controlando cada vez más, pero tiene que sentir que tiene que ceder ante la presión internacional porque la sobrepasa en su posibilidad de seguirse manteniendo en el poder tal como lo han venido haciendo. Gracias, profesora Raquel Gamos. Creo que a eso se refería el secretario general de la EA cuando una vez más aclaró al menos su posición, al margen, insistimos, de este intercambio, ¿no? De estas descalificaciones contra el expresidente español. Él decía, bueno, nosotros estamos promoviendo acciones en consonancia con el derecho internacional público, el derecho interamericano, el derecho internacional humanitario y la responsabilidad penal. Por eso enviaron un informe a la Corte Penal Internacional. A esta hora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Tokio, En Tripping tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y más. Contáctanos 212-9430812 o en @tripping_be, Tripping con doble P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM.